Durante más de medio siglo, el nombre de Maria Ridulph permaneció asociado a una pregunta sin respuesta. Tenía 7 años cuando desapareció, en diciembre de 1957, en un pequeño pueblo del estado de Illinois, en Estados Unidos. Su caso atravesó generaciones, métodos policiales distintos y cambios profundos en la forma de entender la justicia. Fue investigado, olvidado, reabierto y finalmente llevado a juicio más de 50 años después. Y aún así, hoy sigue siendo motivo de debate. Lo que ocurrió en Sycamore no solo fue la desaparición de una niña, fue también el inicio de uno de los casos más complejos de la historia criminal de Estados Unidos. Un ejemplo extremo de cómo el paso del tiempo afecta a la memoria, a las pruebas y a las decisiones judiciales. Un caso en el que no hubo ADN, ni grabaciones, ni pruebas técnicas concluyentes. Solo testimonios, recuerdos infantiles y archivos incompletos. A lo largo de este relato, seguiremos los hechos en estricto orden cronológico, desde la tarde en la que María salió a jugar, pasando por la investigación inicial, el hallazgo de sus restos años después, la reapertura del caso, el arresto de un sospechoso anciano y un juicio que terminó anulándose. Cada etapa va a ser abordada con los datos que se conocen y los que han podido ser verificados, y sin adelantar certezas que el propio sistema judicial no pudo sostener. Esto es una historia sobre cómo se construye y a veces se desmorona una verdad judicial, sobre lo frágil que es la mente humana y sobre lo que ocurre cuando un crimen del pasado es juzgado con las herramientas del presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Vamos a regresar a 1957, a un barrio tranquilo, a 2 niñas jugando en la nieve y a un encuentro aparentemente banal que marcaría el inicio de todo. Sycamore, en 1957, era una localidad pequeña, de poco más de 10.000 habitantes, donde la vida cotidiana transcurría con un ritmo previsible. Era una comunidad mayoritariamente trabajadora, marcada por valores conservadores y una fuerte cohesión vecinal. Las puertas se dejaban sin cerrar, los niños jugaban en la calle sin supervisión, y la idea de un crimen violento contra una menor resultaba para muchos inconcebible. En este contexto vivía la familia de Ridulph. María era la menor de 3 hermanas. Tenía 7 años, asistía a la escuela y era descrita por quienes la conocían como una niña tranquila, sociable y acostumbrada a moverse con independencia por el vecindario. Su familia no destacaba por nada fuera de lo común. Eran conocidos, integrados y sin conflictos. La tarde del 3 de diciembre era una tarde fría y la nieve cubría las calles. Después de volver del colegio, María salía a jugar cerca de su casa junto a su amiga Katy, también de 7 años. No se alejaron demasiado. Permanecieron en la zona, en un espacio que los vecinos consideraban seguro. Mientras jugaban, un hombre joven se acercó a ellas, y según relataría más tarde Katy, el desconocido se mostró amable. Habló con ellas y llegó a decir que estaba observándolas desde hacía un rato. En un momento dado, se presentó con un nombre, con Johnny. No hubo forcejeo visible, ni gritos que alertaran a nadie en ese instante. La interacción, al menos en apariencia, no levantó sospechas inmediatas. Poco después, María desapareció del lugar. Katy se quedó sola. Confundida, regresó a su casa y contó lo que había sucedido. En cuestión de minutos, la familia Ridulph comenzó a buscarla por el vecindario y al no encontrarla, avisaron a la policía.
La respuesta inicial fue rápida. Los agentes locales comenzaron a recorrer la zona, a hablar con vecinos y a organizar batidas improvisadas. Pero en los días siguientes la investigación se amplió. Se interrogaron a residentes, se revisaron caminos cercanos, campos y áreas boscosas. Katy fue interrogada en varias ocasiones. Su testimonio, el de una niña pequeña, se convirtió en la única referencia directa de lo ocurrido. Describió al hombre como joven, de complexión delgada, con una apariencia que no le resultaba familiar, pero tampoco amenazante. La policía elaboró un retrato robot y difundió la descripción por medios locales. Se interrogó a jóvenes del pueblo, incluidos estudiantes y trabajadores, que coincidían de algún modo con el perfil descrito. Y entre ellos estaba John Tessier, un adolescente de 16 años que vivía en Sycamore y que sería interrogado como parte de esa primera ronda de preguntas. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los días pasaron sin resultados. No hubo llamadas de rescate, no aparecieron testigos adicionales. No se encontraron objetos personales de María que indicaran su paradero. La búsqueda continuó durante semanas, pero poco a poco la atención mediática disminuyó y el caso comenzó a enfriarse. Para la familia, la espera se transformó en una rutina marcada por la incertidumbre. Para Sycamore, la desaparición dejó una huella profunda. Y a partir de ese momento, la percepción de seguridad cambió. Los niños dejaron de jugar solos, las conversaciones giraban siempre en torno a la misma pregunta: ¿cómo algo así había podido ocurrir allí? Con el paso del tiempo y de los meses, la investigación entró en una fase distinta. La urgencia inicial dio paso a un trabajo más lento, condicionado por los límites técnicos y metodológicos de finales de los años 50. No existían bases de datos centralizadas, no había perfiles criminales tal como hoy se entienden, y la mayoría de las decisiones dependían de interrogatorios, intuición y presión comunitaria. En este contexto, la policía continuó revisando a hombres jóvenes que vivían o habían vivido en Sycamore. Uno de ellos era John Tessier, de 16 años. Este había sido interrogado pocos días después de la desaparición, como parte de una ronda amplia que incluyó a numerosos adolescentes y adultos jóvenes del pueblo. No fue señalado como sospechoso principal, pero su nombre quedó registrado. Durante este interrogatorio, Tessier negó cualquier implicación y afirmó que el día de la desaparición había viajado a Rockford, una ciudad situada a unos 45 kilómetros de Sycamore. Esta afirmación fue respaldada por su madre, quien aseguró que su hijo no se encontraba en el pueblo en el momento de los hechos. En ausencia de pruebas físicas y con un testigo infantil que no podía realizar una identificación concluyente, la policía aceptó la versión. Poco tiempo después, Tessier abandonó Sycamore para ingresar en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ese movimiento no fue interpretado entonces como una huida, sino como una decisión coherente con la edad y el contexto social del momento. A medida que avanzaban los años, el caso fue perdiendo visibilidad. Sin pistas nuevas, sin sospechosos sólidos y sin avances forenses, la investigación quedó prácticamente estancada. Para la policía, el nombre de John Tessier pasó a formar parte de un archivo más amplio de personas interrogadas y descartadas. En abril de 1960, más de 2 años después de la desaparición, se produjo un hallazgo que devolvió el caso a la atención pública. Los restos de una niña fueron encontrados en una zona boscosa, a más de 160 kilómetros de Sycamore. La identificación confirmó lo que la familia temía desde hacía tiempo. Se trataba de María. El estado de los restos no permitió establecer con precisión la causa de la muerte, ni reconstruir los hechos con detalle. No hubo pruebas que señalaran a un responsable concreto. El hallazgo cerró una etapa, pero no resolvió el caso.
y a partir de ese momento, la desaparición se convirtió oficialmente en un homicidio sin resolver. Durante las décadas siguientes, la vida continuó. La familia envejeció con la ausencia de María. Sycamore cambió, creció y se transformó. Y John Tessier construyó una nueva identidad lejos del lugar donde todo había comenzado. Con el tiempo, adoptó un nuevo nombre, Jack McAloo. Vivió en distintos estados, trabajó, mantuvo una vida discreta y sin antecedentes penales relevantes. Y nada de esto llamó la atención de las autoridades durante años. El caso de María permaneció archivado. Se convirtió en lo que la policía denomina un caso frío, un expediente que solo se reabre cuando surge algo nuevo. Ese algo no apareció hasta más de 50 años después. En el año 2008, la historia volvió a cobrar fuerza, cuando un familiar de un hombre vinculado al caso afirmó que su madre, en el lecho de muerte, había mencionado que su hijo podría haber estado involucrado en la desaparición de María. Esta declaración llevó a las autoridades a revisar nuevamente todos los registros y pruebas de la investigación original. Los investigadores regresaron entonces a un punto clave, la coartada de 1957. Al analizar testimonios posteriores y declaraciones indirectas, la Fiscalía comenzó a sostener que la madre de Tessier había mentido deliberadamente para proteger a su hijo, situándolo fuera de Sycamore el día de la desaparición. Esa supuesta mentira, aceptada décadas atrás, pasó a considerarse el posible error que había desviado la investigación original. De este modo, un nombre que había sido descartado en la adolescencia reapareció en la vejez. John Tessier, ahora Jack McAloo, dejó de ser un apunte olvidado en un archivo y volvió a situarse en el centro de una investigación que nunca había llegado a cerrarse del todo. El foco se situó de nuevo en John Tessier, ya conocido legalmente como Jack McAloo. El cambio de nombre por sí solo no era un delito ni una rareza. Esto había ocurrido años después y dentro de un proceso legal. Pero sin embargo, para la Fiscalía ese cambio reforzaba la idea de una vida construida lejos del pasado. En el año 2011, los investigadores localizaron a McAloo en el estado de Washington. Tenía más de 60 años. Llevaba una vida discreta, sin antecedentes penales relevantes y sin vínculos visibles con Sycamore desde hacía décadas. Fue interrogado de nuevo y en ese interrogatorio negó cualquier implicación en la desaparición y muerte de María. Reconoció haber vivido en Sycamore en su juventud y haber sido interrogado en 1957, pero mantuvo la versión de los hechos. Pero la Fiscalía sostenía que la investigación original había fallado al aceptar una coartada falsa. Según esta hipótesis, la madre de Tessier habría mentido, conscientemente para proteger a su hijo, situándolo en Rockford el día de la desaparición. Esa supuesta mentira, aceptada sin verificarla, habría permitido que el responsable escapara durante décadas. El segundo pilar para la acusación era el testimonio de Katy. En sus declaraciones más recientes, Katy afirmó con mayor certeza que el hombre que se presentó como Johnny era John Tessier. Para la Fiscalía, esa identificación tardía no invalidaba su valor, sino que reflejaba el peso psicológico de un recuerdo infantil reprimido o no expresado con claridad en su momento. Pero no había pruebas físicas que respaldaran esas afirmaciones. El cuerpo de María había sido hallado en un estado que impedía análisis forenses. No existían huellas, ADN ni objetos que vincularan directamente a McAloo con el crimen. Aún así, la Fiscalía consideró que la suma de testimonios y la revisión de la coartada justificaban una acusación formal.
En junio del año 2011, Jack McAloo fue arrestado. El anuncio tuvo un fuerte impacto mediático. Para muchos representaba la posibilidad de cerrar un caso que había marcado a varias generaciones, y para otros planteaba dudas profundas sobre la solidez de una acusación construida más de medio siglo después. La defensa reaccionó señalando que el caso se basaba en recuerdos antiguos, reinterpretados con el paso del tiempo, y en declaraciones imposibles de contrastar, como las atribuidas a una madre ya fallecida. Señaló también que McAloo había vivido durante décadas sin comportamientos criminales conocidos y que no existía ninguna prueba material que lo situara con María. Pero a pesar de todas estas objeciones, el proceso siguió adelante. El tribunal consideró que había base suficiente para celebrar un juicio. El caso, por primera vez desde 1957, iba a ser decidido por un jurado. El juicio comenzó en enero del 2012. Era un caso sin precedentes. Más de 5 décadas habían pasado desde la desaparición y muerte de María. Para el jurado, la evidencia física era prácticamente inexistente. No había ni datos, ni había huellas, ni objetos, no había nada. Lo que quedaba era una reconstrucción basada en testimonios, documentos antiguos y la reinterpretación de la coartada original. Pero a pesar de todas estas limitaciones, en febrero del 2012, el jurado encontró a McAloo culpable de secuestro y asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Para muchos, la sentencia representaba un cierre simbólico del caso, un intento de justicia tras más de 50 años. Sin embargo, para otros, el veredicto era polémico, porque se apoyaba en recuerdos antiguos y en interpretar las declaraciones que habían sido tomadas en un contexto muy distinto. Sin embargo, la historia del juicio no terminó con la condena. En el año 2016, el Tribunal de Apelaciones de Illinois anuló la sentencia. La decisión se basó en una cuestión legal de jurisdicción. No estaba demostrado que el secuestro hubiera ocurrido dentro del condado donde se había celebrado el juicio. Además, el tribunal señaló problemas graves en la manera en la que se construyó la acusación, la dependencia de memorias tardías y la falta de pruebas físicas. Por estas razones, la Fiscalía decidió no volver a juzgar el caso y McAloo quedó en libertad. Hoy, más de 6 décadas después de la desaparición y muerte de María, el caso permanece abierto en la memoria de la gente, aunque sin un culpable legalmente condenado. La historia de esta niña de 7 años se ha convertido en un ejemplo de los límites de la justicia tardía, de cómo el tiempo afecta a la memoria de los testigos, la disponibilidad de pruebas y la capacidad de un sistema legal para ofrecer respuestas definitivas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.